Bueno chicos, el video de hoy, que es el tercero que les envío, va a tratar de relacionar lo que estuvimos viendo hasta ahora, las tres revoluciones, con el tema que viene, que es la Revolución de Mayo, que es tal vez, no sé si el tema más importante del año, pero más o menos, digamos. Porque de alguna manera es el momento o el acontecimiento, el proceso que va a dar nacimiento a lo que luego va a ser nuestro país, ¿sí? Lo que va a ser la Argentina después, que por supuesto en ese momento no existía. Entonces habría que ver cómo se relaciona las revoluciones que estuvimos viendo, particularmente una de ellas, la Revolución Francesa, con el proceso de independencia de América y dentro de ese proceso de independencia lo que respecta particularmente a lo que será la Argentina. ¿Bien? Entonces vamos a volver a Francia y particularmente quedémonos con el Imperio Napoleónico. ¿Bien? Nosotros en el texto que yo les di vieron que termina hablando de Napoleón como ese proceso revolucionario que comienza cuestionando la autoridad concentrada, la concentración de poder en el monarca Luis XVI, se forma una república, pero luego va a concentrarse el poder de nuevo, una vez más, en la figura de Napoleón. Ahora, ¿por qué no es lo mismo que con Luis XVI? Porque Napoleón no era noble, Napoleón era un plebeyo, ¿sí? Y un plebeyo, alguien que no era de sangre azul, era imposible que podría haber llegado a conquistar el poder político como lo tuvo Napoleón antes de la Revolución Francesa, ¿se comprende? Entonces ahí hay una lógica que se rompió. Napoleón va de alguna manera a consolidar el poder de la burguesía en Francia y particularmente va a dominar básicamente la mitad de Europa. ¿Sí? No vamos a darle detalle al Imperio Napoleónico, a quienes les gusta la historia de la guerra y demás, y las batallas, etcétera. Bueno, tiene mucho para estudiar ahí, ver videos, películas, lo que fuera. Es apasionante, es vistosa, digamos, es una etapa, digamos, insisto, para la historia bélica más que nada, muy interesante. Hay juegos y también en la compu y demás. En fin, la cuestión es que Napoleón en su expansión sobre Europa va destronando reyes en diferentes países. ¿Sí? Y los va reemplazando en realidad por familiares de él, por primos, por tíos, y va poniendo, digamos, gente de Francia a gobernar y a controlar los países a los que llega. Pero además con él llegan las ideas de la Revolución Francesa, es decir, llegan los cuestionamientos al poder absolutista, llegan ciertas libertades económicas, ¿sí? O sea que dentro de cada país dominado por Napoleón hay resistencia, ¿sí? Pero también va a haber un poco de complicidad en algunos sectores que ven la oportunidad de la llegada del Imperio Napoleónico como un momento para sacarse encima a sus monarquías absolutas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Particularmente hay el superclásico europeo, digamos, en ese momento era Francia e Inglaterra, exactamente, ¿sí? Gran Bretaña, el Reino Unido, digamos, contra Francia. Inglaterra, que dominaba básicamente, bueno, los mares y Francia el continente. Esto se va a profundizar. Hay dos batallas que quiero que recuerden. La primera es la de Austerlitz, 1805. ¿Sí? Ahí Francia derrota a una coalición enorme de un montón de países y se consolida como la dueña del continente europeo. ¿Sí? Pero ese mismo año, un poco después, está la batalla de Trafalgar, que es en el mar, es en la costa atlántica, cerquita de España. Y ahí España en ese momento es aliada de Inglaterra, van a derrotar a Francia. Entonces Francia pierde el control de los mares. Entonces queda Inglaterra en el mar, queda Francia como dueña, digamos, del continente. Detalle de color, si alguno tuvo la suerte de ir a París, en París ustedes igual, aunque no fueran, digo, vieron que un arco de triunfo muy grande, una de las construcciones más importantes que tiene la Torre Eiffel, digo, etcétera, ¿no? Pero el arco de triunfo es conocido, lo hizo Napoleón después de la batalla de Austerlitz, ¿sí? Imitando a los romanos que construían arcos de triunfo después de la conquista de ciertos territorios. Bien, entonces, en esta pelea por Inglaterra lo que hace Napoleón es establecer un bloqueo continental. 1806, esto es clave. Bien, este bloqueo continental lo que intenta hacer Francia es prohibirle, digamos, a Europa que comercie con Inglaterra. ¿Sí? Piensen que Inglaterra venía atravesando el proceso de revolución industrial, que tenía mercaderías a montones para ubicar en los mercados para vender en Europa. ¿Sí? Y ahora Napoleón obliga a los países que domina que no le compren a Inglaterra. ¿Sí? Esto tiene una serie de consecuencias importantes. Una, se imaginarán cuál es. Inglaterra que necesita ahora buscar nuevos mercados donde vender sus productos. ¿Sí? Y entonces va a empezar a ir a buscar a otras partes del mundo, entre ellas, ¿sí? El Río de la Plata.
Y ahí entendemos un poquito también por qué después en 1806 y 1807 se van a desarrollar las invasiones inglesas de Río de la Plata, ¿sí? En particular las invasiones a la ciudad de Buenos Aires, que se dan en esos 2 años. Tiene que ver con este proceso. Pero vamos a lo otro. ¿Qué país no cumplió el bloqueo continental propuesto por Napoleón? Uno de los países que no lo hizo fue Portugal. ¿Por qué Portugal? Porque Portugal era aliada de Inglaterra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Napoleón? Napoleón va a ir hasta Portugal, ¿sí? A obligar